Buen día y feliz sábado deseo para cada uno de mis hermanos, amigos y familia que se han conectado en esta mañana con un solo propósito, y es estudiar juntos la palabra de Dios. Espero, mis amados, todos estén bien por la gracia de nuestro Señor Jesús. Así que si estás ahí, querido, y sin importar en las condiciones que te encuentres, en las condiciones que amaneciste hoy, agradécele a Dios. Agradécele a Dios por un nuevo día. Agradécele a Dios, mi amado, por las oportunidades que día a día nos regala. Agradécele a Jehová por la vida, querido. Porque si hoy amaneciste con vida, es porque algún propósito Jehová tiene contigo, ¿verdad? Por tanto, no desaproveches, mi amado, ni un segundo de tu vida en alabar el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús y en hacer su voluntad. Un abrazo en el Señor para cada uno de ustedes y Dios me los bendiga siempre. Vamos a orar para pedirle a nuestro Padre Celestial la dirección y discernimiento en cuanto al mensaje que el Señor tiene preparado para nosotros en esta mañana, y así poder entender lo que Él nos trae en este día santo. Así que oramos, queridos. Amante Padre, te agradecemos una vez más por darnos, Señor, la oportunidad de vivir un sábado más en este mundo. Pero además te damos las gracias, Señor, porque es un sábado menos en la historia para llegar a tu reino eterno. Te ruego, Padre, que disipes todo pensamiento y toda preocupación que en estos momentos puedan estar perturbando nuestra vida y nos impidan concentrarnos en tu palabra. Que tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de nosotros y sobre todas las cosas ponga paz en nuestros corazones. Ponga además el discernimiento necesario para poder salir bendecidos en esta mañana con el mensaje que nos has preparado para este día. Quédate con nosotros, Padre. Es en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Amados, antes de comenzar, quiero recapitular con ustedes lo que estudiamos en el mensaje anterior. Porque tal vez si le preguntara a alguno de ustedes sobre de qué trataba el mismo, algunos tal vez no se acuerde. Por la sencilla razón de que desde mi último encuentro con ustedes hasta el día de hoy han pasado otros siervos del Señor con mensajes diferentes, y es por eso que tenemos que estar recapitulando constantemente lo que estudiamos para que no se nos olvide, ¿verdad? Así que en el estudio pasado estuvimos estudiando la segunda parte del capítulo 10 del Apocalipsis, del verso 8 al 11. ¿Recuerdan? Donde allí pudimos ver que Jesús en el tiempo indicado decide abrir al entendimiento humano las palabras del libro de Daniel, que hasta ese entonces se encontraban selladas. Jesús allí le entrega el libro ya abierto a Juan y le dice: cómetelo, lo sentirás dulce como la miel en tu boca, pero te amargará terriblemente en tu estómago. Y bueno, Juan se lo comió y así mismo sucedió. Pero ya conocemos que esto hacía alusión a un evento profético que ocurriría en el futuro, ya que Juan se encontraba allí frente a Jesús, pero en visión. Y según lo que estudiamos, queridos, este evento profético sucedió entre los años 1818 y 1844. Donde Jehová usa como personaje humano a un hombre llamado William Miller, quien fue el que en realidad comenzó a comerse aquel librito abierto, sintiéndolo al principio muy dulce como la miel en su boca, y luego muchos otros más, entre ellos Ellen White, sintieron también muy dulce y agradable al paladar aquel librito. Pero llegado el momento sintieron constipación de estómago, es decir, lo sintieron muy pero muy amargo en su vientre. Y eso sucedió el 22 de octubre de 1844, una fecha más bien conocida como el Gran Chasco. Pero sin embargo, mi amado, junto con este chasco que vino por falta de entendimiento humano, vendría también un acontecimiento muy importante.
para la historia humana, que sería la primera fase del juicio investigador y el comienzo además sobre la limpieza o purificación del santuario celestial. Y también esta fecha marcaba el final de la profecía de las 2300 tardes y mañanas que había comenzado en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes de reconstruir Jerusalén, y que además termina en el año 1844, que compone el tiempo profético de 2300 años. Ahora, no sé si se acuerdan que en el mensaje anterior les dije que a veces llegaba a mi mente de que el gran chasco que tuvieron nuestros pioneros al malinterpretar el evento que ocurrió el 22 de octubre de 1844 había sido provocado por parte de nuestro Padre Celestial, ya que Él es el que lleva el control absoluto de este mundo, llevándolo paso por paso hasta el final de los días, ¿verdad? Y para confirmarles, queridos, para confirmarles esta suposición mía de que tal vez nuestro Padre Celestial había provocado este gran chasco con algún propósito, quiero leerles una cita de Ellen White que encontramos en su libro Primeros Escritos, páginas 235 y 236, que habla sobre este acontecimiento. Miren, queridos, este libro de Ellen White está compuesto por 3 publicaciones que hizo ella con referencias en cuanto a la experiencia y visiones que tuvo al principio de su ministerio. Y fue publicado este libro 7 años después del gran chasco, en el año 1851. Y les digo esto porque ella vivió en carne propia esa amargura cuando se comió el libro de Daniel junto con los demás. Pero luego después Jehová le revela la verdad de los hechos. Recuerden que después del gran chasco, Jehová se le revela a ella 2 meses después, en el mes de diciembre, con su primera visión. Y a partir de ahí vinieron todas las revelaciones a través de sueños y visiones hasta el final de sus días. Y dice así la cita. Aquí en esta cita ella se refiere a ese movimiento milerita que esperaba la segunda venida de Cristo en el año 1844, donde ella formaba parte de este movimiento. Pues dice así la cita: vi al pueblo de Dios que esperaba con gozosa expectativa la venida de su Señor. Pero Dios tenía el propósito de probarlos. Escuchen bien, queridos, lo que dice ahora. Su mano encubrió. Y yo voy a agregar aquí 2 o 3 palabras más que son sinónimo de encubrir. Su mano ocultó, su mano escondió, su mano tapó, su mano disfrazó, queridos, un error en el cálculo de los periodos proféticos. Y aquellos que esperaban a su Señor no descubrieron este error. Sigue diciendo la cita: era el plan de Dios que su pueblo sufriera un chasco. Ahora, queridos, ¿por qué sucedió esto? Miren, muchos se burlaban de lo que predicaban todos los que formaban parte de aquel movimiento. Y de los aproximadamente 100,000 personas que esperaban que Cristo vendría según la fecha acordada para ellos, pues la gran mayoría había aceptado el mensaje por temor y no porque sentían en realidad ese gozo de encontrarse con su Salvador. Y sigue diciendo la cita que el tiempo pasó y aquellos que con gozosa expectativa habían esperado a su Salvador quedaron tristes y chasqueados, pero aquellos que no habían amado la venida de Jesús y que solo habían aceptado el mensaje por temor, por miedo, pues se alegraron de que el Señor no viniera en el tiempo esperado. Qué tristeza, queridos, ¿verdad? Dice la sierva del Señor que la profesión de aquellos que se alegraron de que Jesús no vino, pues no habían purificado sus vidas. Queridos, y duele decirlo, pero ¿cuántos que hoy día profesan decir que aman a Jesús se encuentran como estas personas sin purificar sus vidas y sin sentir ni una pizca de amor por Jesús? Y si están en la iglesia, no es porque aman a Jesús, sino que están ahí por miedo, están ahí por temor y no se dan cuenta que al actuar de esa manera se convierten en sinagoga de Satanás.
Miren, sigue diciendo la cita que el paso del tiempo sirvió muy bien para revelar la condición de sus corazones, ya que fueron los primeros en traicionar y ridiculizar a los que en verdad amaban la venida de su Señor y habían quedado tristes y chasqueados. Y esto, queridos, se va a repetir. Esto mismo se va a repetir y lo vamos a ver cuando llegue el edicto de la ley dominical. ¿Saben ustedes que este edicto es el que le dará fin al zarandeo? Aquí se sabrá visiblemente quién es trigo y quién es en verdad cizaña. Sigue diciendo la cita: vi la sabiduría del Señor al probar a su pueblo y darles una prueba para descubrir quiénes se echarían atrás en la hora de la prueba. Mis amados, y así como sucedió en el pasado, ha venido sucediendo y sucederá hasta el mismo cierre de la gracia, donde muchos que hoy profesan amar a Jesús, cuando llegue la hora de la prueba final, porque estamos en un periodo de prueba, pero ese periodo de prueba, querido, terminará con el edicto dominical, pues muchos se echarán atrás traicionando y ridiculizando a todos aquellos que aman la venida del Señor. Ahora entienden ustedes, queridos, por qué razón William Miller tuvo tanta confusión en cuanto a los cálculos sobre la fecha y también en cuanto al verdadero acontecimiento sobre el 22 de octubre de 1844. Y esta fecha no solo impactó en el pasado, también sigue impactando en el presente. Así que de alguna manera esta fecha está sembrada en el corazón de la mayoría de esta humanidad. Ahora, todo dependerá en lo que hemos creído con respecto a este acontecimiento. Si en realidad fue una burla porque un grupo de fanáticos que profetizaron la segunda venida de nuestro Señor Jesús y no sucedió, o si fue un acontecimiento muy importante para nuestra vida, porque desde esa fecha se está llevando a cabo un juicio donde estamos involucrados todos sin excepción de nadie. Así que, mis amados, mirando bien todo lo que pasó en esa fecha, ¿saben una cosa? El verdadero chasco, ¿saben ustedes quién se lo va a llevar? Pues todos aquellos que no se prepararon a tiempo y los sorprenda la ira de Jehová cuando envíe las 7 plagas sobre esta tierra. Y es ahí cuando muchos se postrarán y llorando le suplicarán a Jesús diciéndole: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y es ahí donde Jesús les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso nosotros, queridos, sí tenemos que estar firmes y creer que todo lo que ha pasado en la historia lo ha movido la mano de Jehová con un propósito. Así que nuestra misión es seguir predicando estas verdades, y mientras lo hacemos, pues tenemos que esperar y confiar en nuestro Padre Celestial. Vamos a entrar en el tema de hoy. Miren, queridos, en la Biblia vamos a encontrar varios misterios que nunca podremos explicar. ¿Y por qué razón? Porque no caben en nuestro intelecto. Ahora, el hecho de no entender estos misterios ¿será una prueba de que la Biblia no es inspirada por Dios? O tal vez podríamos considerar la Biblia como la palabra de Dios si no hubiera en ella misterios que desafiaran nuestro entendimiento. Bueno, queridos, muchos de esos misterios que vemos en la Biblia y que no entendemos, debemos aceptarlo por fe, porque solo y únicamente le pertenecen a Jehová. Y el hombre nunca entenderá esos misterios si Jehová no se los revela, ¿verdad? Ahora, del misterio que vamos a estudiar hoy, sí está revelado en la Biblia. Está revelado en la palabra de Dios, aunque muchos no han podido llegar a un pleno conocimiento con respecto a este misterio de Dios. Y no sé si alguno de ustedes se percató que en el estudio anterior o en el estudio de todo el capítulo 10 del libro de Apocalipsis hubo un verso que ni siquiera les leí, y fue el verso 7, que fue la lectura bíblica que leyó nuestra hermana Vilmita, y se la voy a leer, que dice así:
Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él, es decir, el séptimo ángel, comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado conforme Jehová se lo anunció a sus siervos los profetas. Así que sobre este pasaje vamos a hablar un poco hoy y además vamos a hablar un poquito sobre el verso 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. En el estudio de hoy vamos a profundizar y a complementar, si así pudiéramos decir, queridos, algunos aspectos importantes de estas dos porciones bíblicas, como el significado sobre el misterio de Dios y lo que significa medir el templo de Dios. Ahora bien, recordemos que fue nuestro Señor Jesús quien se le apareció a Daniel personalmente jurando por su padre. Allí en el capítulo 12 del libro de Daniel, verso 7, diciéndole que después de un tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, después de 1260 años, comenzaría el tiempo del fin. Y ese tiempo profético se cumplió entre los años 538 y 1798, que fue el tiempo de la supremacía papal, ¿verdad? Y luego, transcurrido ese tiempo profético, ya no se le aparece a Daniel, claro está. Daniel ya se encontraba descansando en el Señor. Habían pasado más de 600 años, pero esta vez se le aparece a Juan, jurando también por su eterno Padre que el tiempo no sería más. Y fíjense, queridos, si este tiempo profético es de suma importancia para nuestra vida, que en dos ocasiones Jesús se toma el trabajo de dejar su trono para venir hasta acá y dejarnos un poderoso mensaje antes y después de este lapso de tiempo. Es decir, vino mucho antes de iniciar este tiempo profético con un mensaje, pero este mensaje no fue del todo abierto al entendimiento humano, diciéndole a Daniel incluso que sellara las palabras hasta el tiempo del fin. Y luego, transcurrido un tiempo, regresa Jesús ya con el libro de Daniel abierto y listo para que la generación del tiempo del fin entendiera aquellas palabras que se encontraban selladas, jurando además nuevamente por su Padre, nuestro Señor Jesús, que el tiempo no sería más. Y sobre esto ya lo vimos en un estudio anterior, ¿verdad? Y queridos, tenemos que destacar algo muy importante aquí, en este juramento que hace nuestro Señor Jesús en dos ocasiones por su Padre. Miren, Jesús en Mateo capítulo 5, del versos 33 al 44, nos dice que no debemos hacer ningún tipo de juramentos. Así que no debemos jurar por el cielo, ni por la tierra, ni incluso debemos jurar por nuestra cabeza, y que sea nuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede, pues proviene de Satanás, ¿verdad? Es decir, que cuando comenzamos a hacer juramentos, el mal se apodera de nosotros. Y Jesús nos dice esto porque en realidad ese juramento que tú hagas, querido, no lo cumplirás. ¿Por qué? Porque ahí estará Satanás para que tú no cumplas con ese compromiso. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Cuántas veces vemos en nosotros mismos? Yo mismo caí en ese error. ¿Cuántas veces nos hemos visto jurando frente a un altar a nuestro cónyuge? Un juramento de amar y respetar para siempre. Y al principio todo es color de rosas, ¿verdad? Luego después viene la falta de respeto, la traición, la infidelidad, etc. Por eso Jesús nos dice que nuestro hablar sea sí, sí, no, no. Porque, queridos, en realidad a la corta o la larga, como solemos muchos decir, no vamos a ser capaces de cumplir con dicho juramento, ¿verdad? Satanás se ha aprovechado de todas estas personas que se dedican a jurar para esclavizarlos y convertirlos en un arma de doble filo. Unos juran por su vida, otros juran por su cabeza, muchos incluso juran por sus hijos. Y hay otros que han ido incluso más lejos porque incitan a Jehová de que les quite la vida si lo que dicen no es cierto. Y es a este tipo de juramento común que se refiere Jesús. Pero el Padre y el Hijo, mis amados, el Padre y el Hijo sí pueden jurar con toda confianza, porque a ellos no va a ir Satanás a zarandearlos como lo hace con todos aquellos que tenemos como costumbre jurar. Pero además nuestro Señor Jesús no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Por eso Jesús con toda confianza y seguridad
y con todo poder jura por su Padre. Y al hacerlo está basando su juramento sobre la misma creación que se realizó en 6 días, incluyendo además el 7º día, el santo sábado. Porque fíjense, allí miren el juramento que hace él en Apocalipsis capítulo 10 verso 6, que juró por el que vive para siempre, juró por aquel que creó el cielo y las cosas que están en él, juró por aquel que creó la tierra y las cosas que están en ella, que el tiempo no sería más. Así que este juramento, queridos, está basado en la santa ley, los 10 mandamientos, pero sobre todo el 4º mandamiento, que habla sobre acordarnos siempre de guardarlo, porque en realidad es el único día que Jehová apartó, bendijo y santificó, ¿verdad? Y eso lo confirmamos allí en Génesis capítulo 2 del verso 1 al 3 y en Éxodo 20 del verso 8 al 11. Pues estos pasajes nos confirman esto, ¿verdad? Ahora vamos a leer de nuevo el verso 7 de Apocalipsis 10, la lectura bíblica, dice: pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado conforme Jehová se lo anunció a sus siervos, los profetas. Y vamos a ver qué significa esto, qué misterio de Dios será consumado. Miren, allí en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 10, Jesús mismo le dice a los discípulos que el misterio de Dios le fue dado a conocer a ellos. Y también se le dio a conocer a sus seguidores, pero en forma de parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pero el apóstol Pablo abarca mucho más sobre el tema del misterio de Dios. Y sus escritos nos ayudan a definir con claridad y nos amplían más nuestro entendimiento en cuanto a lo que significa este misterio. Por ejemplo, allí en la carta de Pablo, la carta que le envía Pablo a los colosenses, hace referencias a este misterio. Y allí en Colosenses capítulo 4, verso 3, leemos estas palabras. Dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta de la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y todos sabemos, queridos, que Pablo estuvo en varias ocasiones estuvo preso. ¿Y por qué razón estuvo preso Pablo? Pues por causa de la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo identifica la proclamación del Evangelio como el misterio de Cristo. Y allí en Efesios capítulo 6, verso 19, dice Pablo: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ven, queridos, cómo Pablo define aquí el misterio del Padre y del Hijo como la proclamación del Evangelio, que incluso lo llama misterio también, porque en realidad se refiere a lo mismo. Así que el misterio de Dios, mis amados, es la misma palabra de Dios. Dice Pablo allí en Colosenses capítulo 1, verso 25, que fue hecho ministro para que anunciara la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Ahora entendemos mejor, queridos, cuando Pablo habla sobre este maravilloso misterio de la salvación, diciendo que la gloria de este misterio es la misma presencia de Jesús en nuestra vida. Y vamos a leer 2 citas bíblicas más para confirmar aún más el significado de este misterio. Miren, allí en Gálatas capítulo 1, versos 11 y 12 leemos lo siguiente. Dice Pablo: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Queridos, y estas palabras de Pablo nos confirman que la palabra de Dios es un misterio divino, ya que lo que recibimos y lo que aprendemos, aunque sea un hombre quien lo comunica, es sin duda alguna por revelación de Jesucristo, ¿verdad? Y allí en Efesios capítulo 3, verso 3 en adelante, leemos que Pablo dice que fue a través de la revelación de Jesús que le fue declarado el misterio.
¿Y cuál fue ese misterio? Pues dice Pablo, de que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y también copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, y que este misterio había sido declarado a través del Evangelio. Recuerden, queridos, que antes de aparecer Pablo en la historia, solo se predicaba el Evangelio ¿a quién? Solo a los judíos, ¿verdad? Pero después del apedreamiento de Esteban, donde incluso Pablo se encontraba presente, pues este hombre es escogido por Jesús para declararle al mundo, es decir, para declararle a los gentiles el misterio de Dios, que es sin duda alguna el Evangelio eterno. Entonces, este misterio de Dios, que será consumado cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, es sin duda alguna el Evangelio eterno, la misma palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa que este misterio de Dios se consumará? Miren, esta palabra consumarse significa acabar completamente una acción, acabar con algo que se había comenzado. Y como hemos visto a través del estudio de la palabra de Dios, llegará el momento en que este maravilloso evangelio dejará de predicarse al mundo. ¿Cuándo será eso? Bueno, al final del tiempo del fin. Fíjense, parece un trabalenguas, ¿verdad? Les mencioné la palabra final 2 veces. Se terminará de predicar, queridos, el evangelio, o se consumará el misterio de Dios al final del tiempo del fin. Este misterio de Dios que comenzó a predicarse al mundo entero. Recuerden que primeramente se le predicaba al pueblo de Dios, y luego del año 34 después de Cristo, un año muy conocido porque aquí termina la profecía de las 70 semanas, culminando esta profecía además con el apedreamiento de Esteban. Así que este año muere el primer mártir de Jesús, y también se le da inicio a la predicación del evangelio al mundo. Se da inicio para darle a conocer al mundo entero el misterio de Dios. Entonces, comienza la predicación del evangelio al mundo entero a partir del año 34 después de Cristo, ¿verdad? Es decir, hace ya exactamente 1989 años que se le está predicando a todo el planeta el misterio de Dios, que es sin duda alguna su palabra. Mis amados, cuánta misericordia se refleja en nuestro Padre Celestial con esta humanidad sin merecerla aún, ¿verdad? Y así muchos lo juzgan, así muchos no creen en Él, así muchos se burlan de Él. Fíjense, si miramos la historia, desde que fueron echados del jardín del Edén nuestros primeros padres, y pasando por todas las épocas y eventos que han sucedido en el tiempo, pues este es el mayor tiempo de gracia que esta humanidad ha tenido. Miren, desde que Adán y Eva fueron echados del Edén por transgredir la ley de Dios hasta el diluvio, sucedió un tiempo de 1600 años. Es decir, que el tiempo de gracia para los antediluvianos fue de solo 16 siglos. Después del diluvio, hasta el éxodo, es decir, hasta la salida del pueblo de Dios, que tuvo por más de 400 años como esclavo en Egipto, sucedió un tiempo de 900 años. Es decir, solo 9 siglos. Y desde el éxodo hasta la primera venida de nuestro Señor Jesús, sucedió un tiempo de 1500 años, es decir, 15 siglos. Viene Jesús y nos deja un legado, nos imparte su misterio, su palabra, y regresa al Padre. Pero antes nos deja una promesa de que regresaría de nuevo, ¿verdad? Ahora, 3 años después de su partida, en el año 34 después de Cristo, comienza a predicarse el evangelio a todo el planeta Tierra. Y desde ahí hasta la actualidad, queridos, han sucedido 1989 años, casi 20 siglos, queridos. Esto nos confirma que el tiempo de gracia más largo ha sido este, y que el misterio de Dios, como dice Apocalipsis 10, verso 7, llegará el momento, mis amados, que será consumado. Llegará el momento cuando la palabra de Dios no se predicará más. Ahora, lo más triste de todo esto es que cuando llegue ese día, dice el profeta Amós, allí en el capítulo 8, versos 11 y 12, lo siguiente: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán.
Y buscando entre los escritos de Ellen White, encontré esta cita. Dice ella: en el tiempo cuando los juicios de Dios estén cayendo sin misericordia, es decir, cuando las plagas estén haciendo su trabajo, queridos, dice la cita: oh, cuán envidiable resultará para los pecadores la posición de los que habitan al abrigo del Altísimo, el pabellón en el cual el Señor esconde a todo el que lo ama y obedece sus mandamientos. Esta cita de ella la encontramos en manuscrito, página 151 de 1901. Otra cita más que encontré de ella con referencia a esto, dice: y al callar la dulce voz de la misericordia, es decir, mis amados, cuando se ha consumado el misterio de Dios, dice que el miedo y el horror invadirán a los malvados. Con terrible claridad escucharán estas palabras: es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Esta cita también la encontramos en Primeros Escritos, página 281. Y otra cita más que encontré con referencia a esto, dice: quienes habían menospreciado la palabra de Dios. Y una pregunta, quiero detenerme aquí, quiero hacer una pausa, mis amados. Una pregunta: ¿son muchos o pocos los que en estos momentos se encuentran menospreciando la palabra de Dios, queridos? Da mucha tristeza incluso imaginarlo, ¿verdad? Pues sigue diciendo la cita que estas personas que se encuentran menospreciando la palabra de Dios hoy, pues corrían azorados de un lado a otro, andaban errantes de mar a mar y de norte a oriente en busca de la palabra del Señor. Y dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, y no es hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. ¿Qué no darían ellos por oír una palabra de aprobación de parte de Dios? Mis amados, será bien triste, ¿verdad? Pero en algún momento en la historia, y créanme, será muy pronto, pues la palabra de Dios se dejará de predicar. No sé si alguno de ustedes llegó a ver una película titulada El libro de Elí o The Book of Eli, por allá por el año del año 2010 aproximadamente, donde el protagonista fue un actor muy conocido, Denzel Washington. El drama de esta película trata sobre un hombre solitario que se abre camino a través de una América post-apocalíptica, es decir, después de una gran catástrofe que había ocurrido, conocida como el Armagedón. En otras palabras, queridos, en el tiempo que Jehová se encontraba enviando las 7 plagas a este mundo. Y este hombre se encontraba protegiendo algo que llevaba con él todo el tiempo, y era un libro. Y este libro era la Biblia. Y la gran lucha en ese tiempo no era ni por el petróleo, ni por el agua, ni incluso por la comida, ni por el poder. El mayor tesoro alcanzado para los habitantes en ese tiempo era apoderarse de la Biblia. Todo el mundo la quería, y el papel que protagonizó Denzel Washington fue algo así como un mensajero de Dios que tenía la misión de proteger la Biblia y que nadie más tuviera acceso a ella. Hoy día, mis amados, nadie quiere estudiar la Biblia. Aún ni los propios hijos de Dios la estudian. Dedican más tiempo a estar frente a la pantalla de su teléfono, sumergidos allí en las redes sociales, y su Biblia empolvada en algún rincón de la casa. Pero dice la palabra de Dios, mis amados, que llegará el momento en que Jehová enviará hambre a toda la tierra, pero no será hambre de pan ni tampoco sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y estas personas andarán errantes por todas partes, buscando con ansias la palabra de Dios, pero no la encontrarán. Así que, mis amados, el tiempo es ahora, que aún tenemos la oportunidad de escuchar y sentir la palabra de Dios dulce como la miel en nuestro paladar, sin sentir amargura en nuestro vientre. Llegará el momento cuando toda la humanidad habrá escuchado el Evangelio y cada cual haya tomado una decisión en su vida, ya sea en favor o en contra, y entonces vendrá el fin. Como nos dejó dicho nuestro Señor Jesús allí en Mateo 24:14, que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, mis amados, la proclamación del mensaje de los 3 ángeles, que viene siendo el desglose del evangelio eterno y que está siendo predicado desde hace mucho tiempo, pues será el último mensaje de amor y de amonestación de parte de Jehová a esta humanidad.
Este es el llamado final de reconciliación con nuestro Padre Celestial y de volvernos en armonía a la obediencia de su santa ley antes de que se cierre la gracia para esta humanidad. El tiempo de prueba terminará muy pronto, queridos, y automáticamente se cerrará la puerta de la gracia. Entonces sucederá lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, pues se quedará siendo injusto. Y el que es inmundo, pues seguirá siendo inmundo. Pero todo aquel que es justo, pues que siga practicando la justicia. Y el que es santo, queridos, pues que continúe santificándose todavía más. Y mi amado, escucha esto, por favor. Así como Jehová cerró la puerta del arca 7 días antes del diluvio, pues asimismo cerrará la puerta de la gracia antes de soltar las 7 plagas que consumarán a la mayor parte de esta humanidad. Sí, cuando las 7 plagas sean soltadas por Jehová, ya se ha cerrado la gracia, el pueblo de Dios estará sellado. Así que ya no hay esperanza de salvación para nadie. Queridos, Cristo nos dejó dicho: mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Y aquel que tenga ojos para ver se dará cuenta que estamos viviendo como en los días de Noé. Porque la corrupción, la idolatría, la maldad y todo lo que hemos visto en la palabra de Dios que se vivió en los días de Noé, lo estamos viendo hoy día, querido. Y eso no quiero profundizar en lo que ya el hombre está haciendo en este tiempo, porque me pueden bloquear este mensaje ya que lo estoy grabando. Ya he recibido varias advertencias de parte de YouTube y de Facebook. Ya me han bloqueado mensajes. Incluso me hicieron pasar un curso donde tuve que contestar sus preguntas relacionadas con la política y las restricciones que tienen ellos. Así que se acabó, queridos, la libertad de expresión. Y poco a poco se está acabando la libertad religiosa. ¿Qué más señales queremos nosotros para saber que Cristo está a la puerta? Pero sí sabemos que hace rato el hombre se está metiendo con la genética. El hombre se está metiendo con el ADN de las plantas. El hombre se está metiendo con el ADN de los animales y con el ADN de las personas. Algo que solo y únicamente le corresponde a su creador. Una cosa terrible que motivó a Jehová de acabar con los antediluvianos fue porque se metieron con algo que no le correspondía a ellos. Y fue cuando comenzaron a hacer mutaciones genéticas. Recuerden que al arca solo entraron los animales creados por Jehová, pero los que no fueron creados por él no entraron. Y para poner un solo ejemplo, porque el tema de hoy no tiene que ver con esto de cierta manera, pero por ejemplo los dinosaurios, queridos. Los dinosaurios no fueron creados por Dios, fueron creados a través de mutaciones genéticas hechas por los antediluvianos. Por eso no entraron al arca ni los dinosaurios ni muchos otros animales más. Pues, queridos, todas estas cosas las estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Hoy día se están haciendo mutaciones genéticas. Así que Cristo está a la puerta y el mundo y la mayor parte del pueblo de Dios se encuentran así, viviendo como en los días de Noé. Entonces, dejamos claro, mis amados, dejamos claro que la consumación del misterio de Dios es sin duda alguna la terminación de la proclamación del Evangelio, ¿verdad? Pero esto será en un tiempo específico otorgado por Jehová. Y cuando esto suceda es porque ya hubo antes un aviso. Hubo antes una advertencia para el mundo. Porque dice Apocalipsis 17, la lectura bíblica, que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, pues el misterio de Dios se consumará. Hay un aviso, ¿verdad? En realidad, queridos, en toda la Biblia encontramos más de 90 versículos donde se hace alusión a una trompeta. Y en cada sonar le prosigue siempre un acontecimiento. Independientemente de que en algunas ocasiones se compara a la voz de una trompeta la voz del Padre y del Hijo. Pero siempre para traer algún mensaje al mundo y a su pueblo. El Señor siempre nos va a advertir a través del sonar de una trompeta los acontecimientos que faltan. Y no es que vamos a sentir la melodía de una trompeta sonar antes de que suceda alguna cosa. Lo que vamos a sentir es la voz de Jehová a través de sus siervos advirtiéndonos. Y recuerden que el mensaje de los 3 ángeles representan a todos los siervos de Dios que se encuentran haciendo su voluntad, predicando al costo que sea necesario las profecías que hacen alusión para este tiempo.
Y son esos siervos de Dios, queridos, hombres y mujeres que no se venden ni se compran. Son esos siervos de Jehová, hombres y mujeres que han sido sinceros y han honrado a Cristo en lo más íntimo de sus corazones, siéndoles fieles en todo momento. Son esos hombres y mujeres que hasta aquí no han temido llamar al pecado por su nombre. Hombres y mujeres queridos que como Juan el Bautista han dicho: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos está muy cerca. Hombres y mujeres que como Isaías han hablado conforme a la ley y al testimonio. Y todo aquel que no hable sobre estas cosas, queridos, es porque no le ha nacido en su corazón. Y si no le ha nacido en su corazón es porque en realidad no ama a Jesús. Pero mis amados, sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con a qué siervo escuchamos. Recuerden que en estos últimos tiempos Satanás se ha vestido de ángel de luz para engañar a los fieles de Cristo. Y se ha encargado de enviar al mundo a muchos, pero muchos falsos profetas, personas preparadas, personas cultas, personas que hablan muy bonito, que al escucharlas enternecen el corazón de muchos, logrando así desviarle la mente a muchos fieles de Dios. Y lo está logrando, lo está logrando. Porque es bien triste, queridos, ver en las condiciones espirituales que se encuentra el pueblo de Dios. Ahora vamos a ver parcialmente, porque el tema de hoy no tiene que ver con el significado de la séptima trompeta, pero vamos a ver parcialmente qué significa esta séptima trompeta. Como ya vimos, tras el sonar de esta trompeta, finaliza la proclamación del Evangelio y finaliza porque sucedió algo, y es que también culmina el juicio celestial. Jesús cierra los libros y se levanta de su trono porque ya todos los casos han sido decididos, ¿verdad? No ha quedado un solo ser humano sin que haya sido investigado, así que todos pasamos por una investigación cuidadosamente y se ha dado un fallo con justicia, amor y dolor a toda la humanidad, desde el mismo Adán hasta el último ser que esté en vida para ese tiempo. Así que cuando suene esa séptima trompeta, querido, el tiempo de prueba habrá terminado. La puerta de la gracia se habrá cerrado y ya la suerte para esta humanidad en ese tiempo estará echada. Si te sorprendió el cierre de la gracia pecando, pues pecador te quedaste y ya no tendrás oportunidad alguna de salvarte. Y si te sorprende caminando fielmente con Jesús en obediencia, pues tendrás asegurada la corona de vida que Jesús les ha prometido a todos aquellos que le aman. Amén. Miren, el tema de la séptima trompeta abarca bastante, por eso no voy a profundizar mucho sobre el estudio de la misma, porque eso lo dejaré para un próximo estudio, ya que en el sonar de esta séptima trompeta ocurrirán muchos eventos y el tiempo no alcanzaría para explicar todos los detalles. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre el versículo 1 del capítulo 11 del libro de Apocalipsis, que trata sobre la medición del templo. Pues vamos a ver qué significa esto, querido. Dice Juan: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Miren, queridos, muchos cristianos piensan que porque nuestro Señor Jesús vino a este mundo para salvarlo a través de su muerte, pues ya no hay nada más que hacer. Todo está hecho. Pues Jesús vino a salvarnos y ya estamos salvos en el Señor y todo lo que nos resta es creer en Él. Y mis amados, esa creencia que tienen muchos es un gran error, ya que creer solamente en Jesús no es suficiente, queridos. Aunque veamos allí en Juan 3:16 que dice: para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es cierto. Seremos salvos por creer en Jesús, pero detrás de nuestra creencia en Jesús vienen muchos aspectos más que tienen que ver con nuestra salvación. El diablo y todos los demonios creen en Jesús y ya por eso se van a salvar. Yo puedo creer en una persona, pero eso no significa que la ame y la respete. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir, verdad? Pues ahora vamos a ver qué significado tiene medir el templo de Dios y los que adoran en él, para que ustedes se den cuenta que la salvación, mis amados, la salvación no es tan fácil como muchos la ven. Tenemos que entender el verdadero significado de lo que se nos habla en este pasaje.
Dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y todos sabemos, porque ya eso no es un secreto para nadie, que se está llevando a cabo un juicio en el cielo desde el año 1844. Y desde ese tiempo, queridos, se está midiendo el templo de Dios y los que adoran en él. Ahora, ¿cómo nos está midiendo Jesús a nosotros? Pues en todo lo que hacemos, desde que abrimos los ojos en la mañana hasta que los cerramos en la noche. Así que se nos está midiendo, queridos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Yo puedo, mis amados, presentarme delante de ustedes mostrándoles mucho amor y con una amplia sonrisa en mi rostro, presentándome ser un siervo de Dios muy espiritual, pero mis pensamientos y mis sentimientos hacia ustedes pueden ser totalmente contrarios a mi apariencia. Esta es la obra que se está llevando a cabo en ese juicio, para ver quiénes son los que en realidad permanecen firmes en el Señor. Quiénes son los que en realidad no solamente han creído en Jesús, sino que además de creer se han mantenido en amor y en obediencia, haciendo todo el tiempo la voluntad de Dios. No podemos mostrarle amor y lealtad a Jesús, mis amados, solamente mientras menospreciamos al prójimo. Estamos sirviéndole al Señor en obediencia y estamos menospreciando al prójimo. ¿Creen ustedes que eso nos va a llevar a la salvación? Queridos, no olvidemos que mientras nos encontramos desempeñando nuestro diario vivir y nos encontremos en el lugar que estemos, pues existe alguien que nos observa y está midiendo cada detalle nuestro. Miren, por ejemplo, yo tuve una relación en el pasado que me pedía cada cierto tiempo que la acompañara a la tienda porque quería comprarse algo. Pero un día me percaté de algo, queridos. Mis amados, les estoy hablando de una mujer cristiana. Y eso era normal para ella. Pues ella tomaba varias piezas para probárselas allí en el probador. ¿Y qué creen ustedes que hacía? Pues ya fuera un vestido, un pantalón, una saya o cualquier otra cosa, pues antes de entrar al probador, ella se la ingeniaba para tomar una pieza bien cara, que fuera de marca. Después buscaba una pieza bien barata y luego en el probador cambiaba las etiquetas para poderse llevar esa pieza cara por el precio de una pieza barata. Y tal vez muchos digan, pero ¿y eso qué tiene de malo? El dueño de esa tienda es millonario y yo soy pobre. Pero sin embargo, tú podrás pensar así, creer que no estás haciendo nada malo. Pero delante de los ojos de aquel que está midiendo tus pensamientos y acciones, eso es robo, querido. Y estas acciones, estos pensamientos y sentimientos que se apoderan de nosotros no pertenecen a Jesús, sino que vienen de Satanás. Fíjense, les puse un ejemplo sencillo de los tantos que pudiera decirles aquí. Y que tal vez muchos estemos practicando pensando que no estamos haciendo nada malo. Pero la gran pregunta es, mis amados, entonces, ¿cómo es posible que muchos creamos que caminando con Jesús y haciendo estas cosas y muchas más, pues vamos a alcanzar la salvación? Mis amados, se nos está midiendo hasta un pensamiento fugaz que pase por nuestra mente. Queridos, aquel que piense que salvarse es fácil y sencillo, pues está sumamente equivocado. Por eso la vida del verdadero, y especifico, la vida del verdadero cristiano es bien dura. Es bien difícil, pero es la única manera que te va a llevar a encontrarte con Jesús. Miren, dice la sierva de Dios que tenemos que abandonar en el nombre de Dios todo lo que no sea necesario en nuestra vida. Que tenemos que abandonar todo tipo de murmuración, que tenemos que abandonar todos nuestros pensamientos y sentimientos negativos, que tenemos que abandonar todas nuestras malas acciones y presentarnos como siervos fieles del Dios viviente. Esta cita la encontramos en Mensajes Selectos, tomo 4 del 1888. Dice ella que el tiempo ha llegado cuando todo lo que pueda ser sacudido será sacudido, para que permanezca todo aquello que no pueda ser zarandeado. Cada caso está pasando revisión delante de Dios. Él está midiendo el templo y los
adoradores del mismo, y que su iglesia, escuchen esta cita, queridos, y que su iglesia ha de ser un templo erigido a la semejanza divina. Y el templo de Cristo, mis amados, somos tú y yo, ¿verdad? Dice que el arquitecto angelical ha traído su áurea vara de medir desde el cielo, y que cada piedra, en este caso cada extremidad es nuestra, cada órgano nuestro, debe ser labrada y escuadrada según la medida divina y pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando en todas direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. Tal vez leyéndole esta cita así no la interpreten bien, pero yo la leí más de 15 veces para poder profundizarla bien. Queridos, el verdadero cristiano debe irradiar donde quiera que vaya. El verdadero cristiano debe representar al sol de justicia donde quiera que esté. Que todo el mundo vea el rostro de Jesús representado en tu vida. Nos están midiendo, mis amados. Y hay un dicho en mi país, y puede ser que ese dicho lo digan en el tuyo también, que dice: te estoy midiendo, pero no es para ropa. Espero, queridos, que las medidas que nos están tomando a nosotros sean para vida y no para perdición eterna. Quiera Dios que nuestras acciones sean encontradas en el tribunal celestial semejante a la de nuestro Señor Jesús. Así que, mis amados, espero que hayamos entendido este mensaje donde su enfoque principal fueron 2 puntos. Número 1, conocer el concepto sobre el misterio de Dios, que a su vez es la misma proclamación del Evangelio, es la misma palabra de Dios. Y fíjense si es verdad que es un misterio que en todos los tiempos el ser humano ha tratado de entenderla, y hoy día la mayoría no conoce a profundidad este misterio. Solo los entendidos, solamente aquellos que se han colocado bajo el control absoluto de Jehová son los que han podido discernir la verdadera luz de su palabra. Tú podrás leer la Biblia 1000 veces, incluso aprenderte la Biblia completa de memoria, pero de nada te sirve si no encuentras discernimiento en ella, pues nunca la entenderás y se convierte en un misterio para tu vida. Por eso, queridos, la palabra de Dios hay que estudiarla buscando antes la dirección divina, porque solo Jehová nos puede dar el entendimiento para conocer su misterio. Como dice Pablo allí en Colosenses 1:25, que este misterio ahora ha sido manifestado a sus santos. Fíjense, no dice a cualquiera. Así que Jehová no le manifiesta su misterio a cualquier persona, sino a sus santos, aquellos hijos fieles que han decidido serle fiel a Dios, así como la brújula al polo. Dice Pablo, sino a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, mi amado, si en verdad queremos conocer a profundidad el misterio de Dios, debemos ponernos en sus manos para que sea Jehová quien guíe nuestra vida en todo momento. Miren, yo sé que el tiempo se ha ido, pero no puedo terminar sin antes dar este corto testimonio. Dios me dio el privilegio y la bendición de conocer a 2 siervas de Él en persona. Estas mujeres nunca fueron a una escuela, eran analfabetas, es decir, no sabían leer ni escribir. Pero sin embargo, Jehová les abrió el entendimiento para que conocieran su misterio. Así que ellas lo único que podían leer y entender era la Biblia. Le dabas otra cosa a leer y no podían, queridos. Eso es un milagro de Dios. Yo les estoy hablando esto y se me eriza la piel. Eran 2 mujeres conectadas a esa vid donde recibían cada día ese alimento para conocer el misterio de Dios. Hoy ellas descansan en el Señor, pero ambas me dejaron un legado. Y fue que sí, se puede, queridos. Sí se puede caminar en los pasos de Cristo. Ellas caminaron junto a Jesús y recibieron el conocimiento necesario sobre el misterio de Dios. Y les voy a decir el nombre de ellas. Una se llamaba Julia, abuela de nuestra hermana Esther Rodríguez. Y la otra fue una mujer que Jehová puso en mi camino para que yo la apoyara, ya que no tenía familia y vivía solita y estaba bien avanzada en edad. Le costaba mucho trabajo coger el bus para ir al mercado. Entonces, entre mi hijo y yo la ayudamos mucho hasta el día de su descanso. Y yo recuerdo, mis amados, que cuando ambas hablaban conmigo, yo sentía la presencia de Dios en aquel lugar. De las 2 aprendí mucho. Y hoy sus enseñanzas y su proceder me han ayudado bastante. El otro punto importante que estudiamos fue en la manera que estamos siendo medidos
con una vara, y esa medida, queridos, no es para hacernos ropa, ni mucho menos para hacernos un féretro y tenerlo listo allí para el día que vayamos a descansar. No, sino que Jehová está midiendo ¿qué cosa? Pues nuestras acciones, tanto en palabras como en pensamientos, sentimientos, nuestra manera de vestir, nuestra manera de comer, nuestra manera de proyectarnos ante la vida. Dice la sierva de Dios, y les repito la cita, que la iglesia de Cristo ha de ser un templo erigido a la semejanza divina. Y el templo de Cristo somos tú y yo, ¿verdad? Dice que el arquitecto angelical ha traído su áurea vara de medir desde el mismo cielo, y que cada piedra, es decir, cada extremidad de nuestra y cada órgano nuestro debe ser labrado y escuadrado según la medida divina. Pero además, querido, debe ser pulida para brillar como emblema del cielo, irradiando de esa manera en todas las direcciones los rayos brillantes y claros del sol de justicia. Mis amados, hoy más que nunca debemos estar firmes en el Señor, buscando en todo momento hacer su voluntad y hacer su obra en esta tierra, porque el tiempo se acaba. Dios los bendiga, queridos, y los guarde siempre en su amor, los guarde en su bondad y misericordia. No sé si ahora se cantará el himno final o será después de la oración, que no sé qué me dice la directora sobre eso. Venga la oración y luego cantamos una alabanza. Voy a pedir a hermana Brígida si puede cantar Shalom para despedirnos. Ok, entonces oramos. Padre, gracias por este mensaje, Señor. Un mensaje que estoy seguro que todo aquel que lo interiorizó, que todo aquel que amó cada palabra dicha aquí, pues será de gran bendición para su vida. Para mí ha sido de gran bendición, Padre. Porque primero me diste el privilegio de ser el canal o la vía como uno de tus heraldos para traerle este mensaje a tu pueblo y a todas las personas que lo escuchen. Y segundo, porque al darme esa misión, Señor, primero tuve que estudiar muchas veces este mensaje, y de tal manera ha quedado grabado en mi mente. Y es tu objetivo, Señor, que tus hijos en esta tierra no sean solamente oidores de tu palabra, sino que también la vivan en sus corazones, la pongan en práctica en su vida y luego la compartan. Bendice, Padre, a tu linda iglesia. Bendice a cada amigo y familia que se conectó para escucharte. Conoce las necesidades, conoce los problemas que enfrentamos hoy día. Pues, Señor, en tus manos coloco a todos mis hermanos espirituales, familias y amistades, para que obres en nuestra vida conforme a tu voluntad en gloria. Quédate con nosotros en el resto de la tarde, Señor. Que tus santos ángeles no se aparten ni un segundo de nuestra vida, y que tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén.